del mundo viviente. Quiero decir, los que vivan en ese tiempo, los que estén vivos en ese momento. Quiere decir, es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, porque el acontecimiento de la iglesia, del arrebatamiento, afectará, hermanos, cada continente. Cada continente. Yo recuerdo la historia y dice que el mundo se compone de 5 continentes. Es Europa, Asia, África, América y Oceanía. Los océanos está lleno de islas y será afectado en los 5 continentes. Afectará el rapto de la iglesia. Seguido del rapto, ya hemos hablado de él, y yo quiero decirles que mientras Dios me dé fuerzas, y me dé la gracia, yo voy a seguir hablando de estas cosas. Voy a seguir hablando y voy a seguir diciendo, porque yo rogué, mire, durante años oré por el Divino Redentor, y yo le dije, Señor, no quiero que ninguno de esta iglesia se pierda, se quiera. Y ahora yo estoy orando porque yo no quiero que de este grupo, de esta congregación, ninguno se quede. Que todos estén preparados y todos se vayan. De esta congregación, mientras Dios me deje vivir, y me dé fuerzas para estar aquí parado, yo voy a estar hablando de estas cosas. Y, hermanos, yo no quiero que si alguien se queda o alguien se pierde, se va a perder porque quiere perderse. Pero yo les voy a seguir insistiendo que esté preparado, que se entregue su vida a Cristo, entregue su vida al Señor. Y yo espero que nadie de esta congregación, ninguno se quede en el momento del arrebatamiento. Las cosas que estamos viviendo, hermanos, todo lo que estamos viendo ahorita en el mundo, es nada más indicio de que el Señor ya viene. Así que si alguien no ha entregado su vida a Cristo, hágalo, porque para morirse no necesita enfermarse. De mi familia, entre mis parientes, 2 personas han muerto dormidos. Así que no nos sorprenda la muerte. Y yo oro todos los días, en la mañana me arrepiento, confieso mis pecados. En la noche, a la hora de acostarme, allí sentado en la cama, yo le digo, Señor, perdóname mis pecados y cúbreme con tu sangre. Así que yo estoy esperando que si me muero dormido, yo no sé cómo el Señor me va a llevar, pero yo espero abrir mis ojos en el cielo, porque sabe que hay 2 lugares donde se abren los ojos en el momento de morir. No, yo conozco la historia de 2 personas, pero no se la voy a contar ahorita porque vamos a hablar la palabra. Seguido del rapto, hermanos, que ya está muy cerca, seguido del rapto, 3 cosas suceden aquí en el cielo. 3 cosas suceden en el cielo. La primera, los santos que son arrebatados, todos los que son arrebatados serán consolados. Todos los que van a ser arrebatados van a ser consolados. Mire que dice Apocalipsis capítulo 7, verso 17. Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Todos hemos llorado. Yo no sé usted, pero yo sí he llorado muchas veces. Y creo que todos hemos llorado alguna vez. Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Este mundo, hermanos, es un mundo de lágrimas. Se llora por todo. Nace llorando y muere llorando. Pero gloria a Dios, hermanos, en el cielo no hay razón para llorar. En el cielo no habrá razón para llorar. Segunda cosa, los santos arrebatados van al tribunal de Cristo. Allá vamos a ir.
Todos vamos a ir al tribunal de Cristo, pero no tenga miedo, no se asuste. En el cielo nadie va al tribunal por razón de pecados. El hecho de haber llegado allá, abrir sus ojos y estar en la presencia del Señor, quiere decir que usted será salvo. El tribunal de Cristo, hermanos, es en el cielo. El tribunal general va a ser aquí en la tierra. Entonces, vamos al tribunal de Cristo para ser recompensados por la labor que hicimos mientras vivimos aquí en la tierra. El mundo entero. Perdón. En Romanos capítulo 14 y en el verso 10 dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. Y si usted lee, le recomiendo que lea Primera de Corintios capítulo 3, verso 13 al 15. Dice: si la obra de alguno no resiste la prueba, se quema. Pero él será salvo de milagro. Como alguien a quien se le quema la casa y alguien lo despierta: despiértate porque te está quemando tu casa. Esa persona se salva de milagro. Perdió todo, pero él se salvó su vida. Eso es lo que está diciendo aquí en 1 Corintios capítulo 3, versos 13 al 15. En 2 Corintios capítulo 5 y en el verso 10, para que cada uno reciba su recompensa según lo que haya hizo, según cómo vivimos y según el trabajo que hicimos. En tercer lugar, los santos arrebatados van al banquete de bodas. Qué lindo es eso. Después primero, son consolados. Segundo, son premiados, son recompensados. Y tercero, los santos arrebatados van al banquete de bodas. Mire qué dice Apocalipsis capítulo 19 y el verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su esposa, que es la iglesia, se ha preparado. Y mire qué dice: y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino representa las buenas acciones del pueblo del Señor. Y el ángel me dijo, mire qué dice, para usted, para mí y para quienes escuchan a través de las redes sociales. El ángel me dijo: escribe, mire qué dice: bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero, a la cena de las bodas del Cordero. Qué lindo es eso. Usted que no ha aceptado a Cristo, alguien que no ha aceptado a Cristo, Dios lo está invitando. A través de esta palabra, Dios le está invitando hoy a las bodas del Cordero, aceptando a Cristo como Salvador y Señor. Y si usted lee Lucas capítulo 14, versos 23 y 24, dice que el Señor quiere que se llene su casa. O sea que Dios no quiere que nadie se pierda. Está invitando a todos. Está invitando a todos, porque Él quiere que se llene su casa. Y en 1 Timoteo capítulo 2 y en el verso 4 dice que Dios quiere que todos sean salvos. Por eso dije al principio, de esta iglesia, que hoy somos poquitos, pero vamos a ser muchos, si el Señor se tarda, el Señor quiere que todos sean salvos. Por eso le dije al principio, yo estoy orando que de esta iglesia no se quede ninguno, porque el que no acepte a Cristo se va a quedar con todo lo que escuche aquí y todo lo que oiga, se va a quedar. Acepte a Jesús como su Salvador y Señor. Mientras esto sucede allá arriba, lo que acabo de decir tiene que ver allá arriba. Mientras esto sucede allá arriba, aquí en la tierra, hermanos, aquí en la tierra da principio a una serie de acontecimientos que tiene una duración de 7 años.
conocido en el Antiguo Testamento, conocido en Daniel capítulo 9 y verso 27, como la semana profética de Daniel. Estos 7 años son semanas proféticas. La semana tiene 7 días y la semana profética tiene 7 años. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 24 y verso 21, en Apocalipsis capítulo 7 y verso 14, es conocido como un tiempo de gran tribulación. Un tiempo de gran tribulación. La palabra gran indica tamaño. La palabra gran indica duración. La palabra gran indica intensidad. La palabra gran indica alcance y también indica los efectos que va a causar. Los efectos que causará. Tribulación quiere decir angustia. Tribulación quiere decir aflicción. Tribulación quiere decir tristeza. Tribulación quiere decir sufrimiento. Tribulación quiere decir amargura. Creo, hermanos, que podemos imaginar por unos momentos lo que será el comienzo de esta gran tribulación por 2 razones. Por 2 razones. Primero, la primera razón, la desaparición misteriosa de todos los cristianos de la tierra. ¿Se imaginan lo que va a pasar? Si a veces nos asombra cuando oímos de un secuestro, se imagina esto va a afectar toda la tierra. Dije en principio los 5 continentes va a afectar el rapto, porque hay gente santa en todos los países de la tierra. El acontecimiento será mundial. El acontecimiento será mundial y afectará y causará turbación y abatimiento en todos los que se queden en el rapto. Llorando de angustia, llorando angustiados, habrá esposos, de mujeres cristianas. Habrá esposas de varones cristianos. Habrá padres y habrá madres. Habrá hijos y también vecinos llorando por el grande acontecimiento que es enorme y que serán terriblemente devastados. Quiere decir tristes, desconsolados y sin esperanza. Recuerdo allá en la iglesia había una muchachita, ya señora grande, pero cantaba: anoche yo soñaba la venida del Señor. Era de un señor que se quedó, estaba dormido, soñó el rapto y vio a los creyentes, vio a su esposa y vio a sus hijos en la gloria. Y cuando él los buscó, dice que uno de sus hijos le dijo: papá, acuérdate que tú tuviste tus bienes allá en la tierra, pero no aceptaste a Jesús. Gracias a Dios que era un sueño, hermanos. Gracias a Dios que era un sueño. Mire, yo estoy oyendo el Evangelio desde más o menos desde que tenía 4 años. Me convertí a los 15. Y antes de convertirme yo tuve un sueño. Yo vi al Señor, yo vi al rato. Yo lo vi. Vi al Señor venir, como dice en Romanos 11, venir del oriente. Vi como de las bancas, de las calles, de los techos de las casas, iba la gente vestida de blanco a encontrarse con el Señor. ¿Y qué creen? Yo me quedé. Y usted no se imagina lo que viví. Gracias a Dios porque era sueño. Gracias a Dios porque era sueño. Pero yo me quedé. Y empecé a llorar. Yo sabía que me había quedado. Y dormido, oí cuando mi papá me despertó. Me dice: ¿qué tienes, hijo? Y entonces desperté. Le dije: no, estaba soñando. Pero a partir de aquel momento se apoderó de mí el pensamiento de que yo me iba a morir dormido. Yo podía andar toda la noche despierto, pensar que tenía que dormir, porque yo tenía miedo de morirme. Gracias a Dios que no me morí.
y el Señor me salvó. Doy gracias a Dios por eso. Así que tenga mucho cuidado. Tenemos que aceptar a Jesús. Para ser salvos, tenemos que aceptar a Cristo. Si quiere ir al cielo, tiene que aceptar a Cristo, porque lo contrario va para abajo. El cielo está arriba y el infierno está abajo. Mire, en Lucas capítulo 17, verso 34 al 36. Lucas 17, verso 34 al 36. El Señor Jesucristo dijo: les digo que aquella noche estarán dos en una cama. Uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. Una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, estarán trabajando. Uno será tomado y el otro dejado. La segunda, esta es la primera razón. La segunda razón es que la desaparición misteriosa de todos los niños inocentes de la tierra van a desaparecer. Hay un predicador, lo oí cuando predicó un día, y dijo que todos los niños inocentes, pero siendo padres inconversos, se van a quedar. Y yo no, le voy a decir que yo no comparto esa idea. Yo no la comparto y no la creo tampoco, por dos razones. Mire qué dice. Marcos capítulo 10 y verso 14. Dejen a los niños venir a mí y no se los impidan. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Otra razón. Mateo capítulo 21 y verso 16. La perfecta alabanza, mire qué dice, la perfecta alabanza, la verdadera alabanza, la recibe Dios de los niños y de los que maman. Entonces ninguno de ellos se va a condenar. Los padres sí no se convierten a Cristo, pero ellos no, ellos van para el cielo. En Mateo capítulo 18 y verso 3, de verdad les digo, dijo el Señor, si ustedes, le está hablando ya gente adulta, si ustedes no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de Dios. Así que vale más pedirle al Señor que nos transforme, que nos cambie y nos haga como niños. Los primeros 3 años y medio, hermanos, los 7 años de tribulación que son seguidita del rato, inicia. Los 7 años de tribulación tiene 2 partes. Primero, los primeros 3 años y medio, ¿verdad?, que es la mitad de la semana, comienzan con el arrebatamiento de la iglesia y la desaparición misteriosa de todos los niños inocentes de la tierra. Unido a esto, la turbación emocional, el nerviosismo, el dolor de corazón que van a vivir todos los que se queden. No habrá escape. No habrá escape. Lo van a vivir todos los que se queden. Se suma, hermanos, la gran catástrofe, la más dolorosa de toda la historia. El derrumbamiento inmediato, político y económico, que es la caída del sistema financiero y religioso. Estas cosas causarán la confusión repentina e inesperada. En medio de una inesperada confusión, la Organización de las Naciones Unidas desesperadamente alzarán la voz y dirán: necesitamos un hombre sabio, una persona inteligente que nos libre o que nos salve de esta situación. Entonces, el anticristo, que ya estará listo en algún país de la tierra, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 7, solo hay, y le digo verdad, y yo creo, como están las cosas ahorita, yo creo que ya esa persona ya está en el mundo. No sé si ya acaba de nacer, si es joven, pero ya está preparando, porque el tiempo ya no es para muchos años, es para pronto.
Entonces, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 7, solo hay quien en este momento lo detiene. Hay alguien que le estorba para que parezca. Hasta que el momento, en su momento, sea quitado del medio. Este que le está estorbando y le impide, es nada menos que el Espíritu Santo de Dios en la iglesia. La iglesia le está estorbando. Pero en el momento del arrebatamiento, hermanos, en el momento del arrebatamiento, quitados de la tierra, sacados de la tierra, el Espíritu Santo y la iglesia del Señor en el arrebatamiento, aparecerá el anticristo, siendo aclamado y aplaudido por el mundo. La Organización de las Naciones Unidas por la televisión lo presentará. Así como vemos escenas de diferentes cosas en el mundo, se va a presentar el anticristo. La Organización de las Naciones Unidas lo presentará como el hombre del momento. Lo presentará como el hombre que el mundo necesita. Y lo presentará como el salvador del mundo, del caos mundial y de la desesperante confusión del momento. Los primeros 3 años y medio de la semana de su gobierno, hermanos, las cosas siguen su curso normal. Su curso normal, excepto el descalabro emocional y psicológico causado por la desaparición misteriosa de millones de personas en toda la tierra, que la iglesia del Señor es llevada al cielo. Yo estoy esperando eso, hermanos. Yo ya lo vi, lo he visto 2 veces. La primera vez ya les dije, me quedé, pero en la segunda no me voy a quedar. No, ni le doy permiso al diablo que me engañe. Ahora pido perdón en la mañana, pido perdón en la hora de dormirme y le digo, Señor, yo te encargo mi alma, te encargo nuestra vida, te encargo nuestros corazones. Así que no le digo que lo haga usted, ojalá lo haga, porque es necesario. Porque si se va sin Cristo, si se va sin Cristo o pecó durante el día y no se arrepintió, se va y se va perdido. Así que es mejor vivir al día con el Señor. La gente, hermanos, los primeros 3 años y medio, la gente va a su trabajo, la gente va a sus negocios, los jóvenes van a la escuela, van a la universidad y otros van a sus deportes. Pero habrá cambios en la política del mundo. El nuevo gobierno no será nacional. El nuevo gobierno no será nacional, será de orden mundial. Las nuevas leyes serán a nivel mundial. El anticristo va a hacer ajustes que cada habitante de la tierra va a extrañar. La verdad es, hermanos, la verdad es que aunque al principio todo parezca normal en la tierra y que el nuevo gobierno parece ser bueno porque está favoreciendo al mundo entero, pero porque primero pone fin a las guerras. ¿Quién no quiere que no haya paz? Todos queremos que haya paz. Porque también el nuevo gobierno detiene el narcotráfico, que es un desorden ahorita que no tiene compostura. Y también ofrece paz al mundo. Ofrece paz al mundo. En especial, esa paz a la nación de Israel, que lleva ahorita, hermanos, Israel 2500 años de sufrimiento, desprecio, rechazo, odio, persecución, muerte y despojo en todas las naciones de la tierra. Yo recibo una revista mensual de la iglesia, de la embajada cristiana en Jerusalén, y dice que hay gente, en varios países del Oriente, hay judíos, hermano,
que han cambiado su identidad por temor a que los maten por ser judíos. Así que para conservar la vida han adoptado nombres y ciudadanía de sus países siendo judíos, solo para preservar su vida. En Daniel capítulo 9 verso 27 dice: por una semana, mire qué dice, por una semana confirma el pacto con muchos. Este astuto gobernante, hermanos, este astuto gobernante que viene al mundo, ya no tarda, con su astucia que es sabiduría del diablo, astucia y sabiduría diabólica, logrará convencer al mundo árabe y también logrará convencer a los judíos y el mundo árabe que firmen un pacto de paz con Israel, que permita a la nación judía, construir su templo que durante muchos siglos han anhelado tener. ¿Sabe que los judíos tienen 2500 años, hermano? Es cierto que hubo un templo, hubo 2 templos, pero quedaron en nada. Usted va a Israel en este momento, a Jerusalén, y lo que está sobre el monte de los olivos, el monte del templo, es la mezquita, que ya la vemos hace unos días pasados. Entonces, a la mitad de la semana, a los judíos les permite edificar su templo, y luego les permite ofrecer a sacrificios a Dios en el templo, como lo hicieron al principio, como lo hicieron antes. Aparte del pueblo judío, hermanos, el mundo entero va a estar contentísimos. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 3. Entonces dirán, ahora sí tenemos paz y seguridad. Pero no es falso, pero es una paz falsa. Lo que no saben los judíos y lo que no saben los árabes y el resto del mundo, lo que no saben, que el famoso gobernante que parece bueno, y normal, no es ni bueno ni normal, porque es el mismo Satanás encarnado en un hombre, con sentimientos de bestia salvaje, con sentimientos de bestia feroz. Significa que es cruel, significa que es despiadado, significa que es asesino. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan y en el verso 44 dice que es Dios, dijo el Señor, que es homicida desde el principio. Él fue porque le dolió mucho que Dios lo destronó del cielo, lo mandó a la tierra, y en venganza contra Dios es asesino. Sigue, mire, el que está ahorita gobernando en el mundo, matazón de gente diariamente en todas las partes, porque Satanás es homicida desde el principio. Y su objetivo principal, hermanos, es destruir y acabar con la nación de Israel y con el resto del mundo, que es la creación de Dios. Y dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 9, mire qué dice: aquel inicuo cuya venida es por operación y por obra de Satanás, con toda clase de milagros mentirosos. ¡Qué terrible! Emocionados de todo lo que han visto, nadie sospecha. Todo ha sido bien, todo ha sido bueno. Nadie sospecha, ni Israel ni el resto de las naciones del mundo entero. Nadie se sospecha que el mundo entero está a punto de sufrir el más terrible y horrible desengaño, porque nadie imagina la dolorosa traición que les va a causar. Nadie lo supone. Daniel capítulo 9 verso 27 dice: a la mitad de la semana, cuando pasaron los primeros 3 años y medio,
al inicio de la segunda semana, dice a la mitad de la semana, quiere decir cuando hayan pasado los primeros 3 años y medio, la bestia infernal violará su pacto con Israel para cesar el sacrificio y la ofrenda que ellos están ofreciendo a Dios. Cometerá horribles sacrificios, profanando el templo de Dios en Jerusalén, hasta que llegue su fin, que son el fin de los segundos 3 años y medio. Dice Apocalipsis capítulo 19, verso 20, como le está determinado. No va a ser siempre, tiene días determinados. Al final de los segundos 3 años y medio, el anticristo va a ser suspendido y muerto. Mire qué dice. De este personaje, hermanos, mire, de este personaje habló el Señor Jesucristo. De este personaje llamado la bestia anticristo, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 4, el cual se opone, mire qué dice, se opone al principio de los segundos 3 años y medio, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, entra al templo, se sienta en el templo de Dios, se apodera del templo y exige que la adoración sea para él como si él fuera Dios. A partir de ese momento, hermanos, a partir de ese momento, que es el comienzo de la segunda mitad de la semana, será lo más triste y lo más terrible que el mundo jamás ha vivido. Referente a este tiempo, el Señor Jesucristo dijo, Mateo capítulo 24 y verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, que no ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá después. En Apocalipsis capítulo 11, verso 1 y verso 2. Entonces se le dio una caña, como una vara de medir, y se le dijo a un ángel, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio fuera del templo, déjalo y no lo midas, porque ha sido entregado, mire, ha sido entregado a los gentiles, este es al anticristo y todos sus seguidores. Quiere decir el anticristo y sus seguidores. Y ellos hollarán. Hollar quiere decir pisotear y hacer así para que se remoler lo que pisamos. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y 42 meses son 3 años y medio. Los segundos 42 meses, hermanos, serán de terrible sufrimiento en todo el mundo, especialmente para el pueblo judío. Serán de terrible sufrimiento, serán perseguidos a muerte. Y en Mateo capítulo 25, versos 35 y 36, describe el Señor Jesucristo lo que van a vivir el pueblo judío. El anticristo soltará toda su furia para matar a toda persona que no lo adore. Mire que dice Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y verso 2. Describe cómo será la aparición del gobierno del anticristo. Describe cómo va a ser. Dice, vi cuando el Cordero, el que es el Señor Jesucristo, rompió el primer sello, el primero de los sellos, y vi a uno de los 4 seres vivientes, son seres que están alrededor del trono de Dios, que gritaba con voz de trueno, ven y mira. Y miré y apareció un caballo blanco. Esta es imitación. El caballo blanco lo usaban los reyes, nada más los reyes. Pues Satanás va a venir en imitación al Señor Jesucristo con un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Comienza la gran mortandad que va a ser el anticristo. Esta escritura, hermanos,
presenta la aparición del anticristo en forma diplomática, sin hacer ostentación de grandeza. Viene aparentando humildad. Comienza aparentando humildad y bondad, pero no es nada, no es verdad. Entonces, porque al principio parece como el hombre bueno, como el salvador del caos mundial, y así inicia su conquista de gobierno universal. En Apocalipsis capítulo 6, verso 3 y verso 4, cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: ven y mira. Y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que sus habitantes se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. No es casi la situación que estamos viviendo, aunque no igual, pero porque va a ser de mal en peor. Guerras mundiales, guerras civiles internas, guerras entre partidos. Va a ser terrible, está terrible. El mundo ya está cansado de guerras, hermano. El mundo ya está cansado de guerras. Y se opone que con el nuevo gobernante mundial, el mundo entero debe tener paz, pero no guerra. Me recuerdo en uno de los viajes, estaba el hermano Bolaines hablando de guerra, estaban en el Monte de los Olivos, y se acerca el guía y me dice: pero nosotros no queremos guerra. Sí, muy triste. Dijo: yo estuve en la guerra y no quiero que mis hijos estén en la guerra. Nadie quiere guerra, hermano. Especialmente el pueblo judío quiere paz. Ellos quieren paz. En Apocalipsis capítulo 6 y verso 5, cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré y apareció un caballo negro, y el jinete tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes ni el olivo ni la oliva. Ahorita, ¿cómo estamos, hermanos? La docena de huevos, 5 y feria. Y mi esposa me estaba diciendo: está bueno comprar unas gallinas. Porque ahorita, si usted quiere comerse un huevito bueno, que críe las gallinas. Pero como están las cosas, papá, ya va comenzando la situación, hermano. Y no espere mejoramiento. No espere que el mundo cambie, que mejore. Va a ir de mal en peor, porque estamos viviendo los últimos días. El Señor Jesucristo ya viene. ¿Qué significa todo esto? Terrible hambruna, como resultado de sequías en extrema. El denario era el salario normal de un día de trabajo. ¿Se imaginan? No le va a alcanzar la gente para comerse. Terriblemente. Como la comida de una pequeña familia con un denario, muy apenas. De repente, hermanos, se alzan los precios y un denario solo alcanza para que una persona coma una sola vez al día. El alimento normal de la familia que se vuelve alimento de lujo. Comer huevos. Yo le platicaba a mi esposa que ya murió, tenía un primo. 6 huevos para almorzar, aparte de la tortilla y otras cosas. 6, media docena. Qué terrible. Pero así están las cosas. Mis hermanos, estamos viviendo en un mundo donde hay hambre. Nadie lo ignora esto. Nadie. Estas avenidas de gente, países que han abandonado sus países por la miseria y la pobreza. Entonces,
Estamos viviendo en un mundo donde hay hambre. En Latinoamérica, en África, hay lugares donde las familias luchan por comer siquiera una vez al día. En una de las revistas que yo recibí hace tiempo atrás, un hermano que fue secretario de las Asambleas de Dios a nivel extranjero, venía una revista y decía que un pastor de las Asambleas de Dios y su esposa, un plátano era la comida de cada día. Un plátano era su comida de la mañana, de la tarde, del mediodía, de la noche. Y no hace mucho tiempo un reportero que hace unos meses se retiró ya, anunció, no recuerdo cómo se llamaba el señor. Él estuvo en Venezuela y habló con Maduro, estuvo en la oficina de Maduro y mandó fotos escondidas donde gente joven, hermanos, gente joven iba detrás de los troques de la basura, revisando las bolsas de basura, las cojas, rompiendo las bolsas, buscando algo para comer y para llevar a la familia. Y Venezuela no es el único. La vida que se vive aquí cerquita. Bueno, se me escapa la palabra, no importa. En una de las revistas que yo recibo, ya les platiqué, hace tiempo venía el testimonio que en Nigeria, país africano, un plátano por día era la comida de un pastor de la Asamblea de Dios y su esposa. Terrible. Entonces, y decía el comentario, que se siente mejor cuando se ayuna, que se siente mejor la persona cuando ayuna que cuando hay que comer. En los días del profeta Eliseo, en Segunda de Reyes capítulo 6, dice que el ejército de Siria sitió Samaria. El ejército de Siria sitió Samaria. Fue tan largo el sitio, hermanos, que el alimento de la ciudad y los niños empezaron a morir de hambre. El alimento de la ciudad se acabó y los niños comenzaron a morir de hambre. Versos 28 y 29 de Segunda de Reyes 6. Una mujer en su desesperación se acercó al rey y le dijo, al rey de Israel, y le dijo: esta mujer, es decir, su vecina, su compañera, me dijo: trae ahora acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije: trae acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Morir, hermanos, morir cuando ya es el día, a todos se nos va a llegar. Es natural. Pero morir de hambre con el estómago vacío, eso es muy triste. Todo esto está profetizado, va a venir adelante. Así que evítese esa situación, acepte a Cristo y es mejor que nos vayamos en el rapto. Yo les animo que nos vayamos en el rapto. Esfuércese, porque no haga caso de lo que vemos aquí en el mundo, lo que estamos viendo. La crisis que se avecina, hermanos, la crisis que se avecina durante los segundos 3 años y medio de la gran tribulación va a ser dolorosa y va a ser desesperante. Mis amigos, es mejor que acepte a Cristo y salve su alma. En Apocalipsis capítulo 6, versos 7 y verso 8, dice: cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y apareció un caballo amarillo, y el jinete que lo montaba se llamaba Muerte, y el infierno le seguía, y recibió autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con epidemias, que son enfermedades, y con fieras. Terrible situación. En este momento, hermanos,
Nuestro mundo es un mundo donde impera la muerte. Todos los días matan hombres, todos los días matan mujeres, todos los días matan niños. Cuando yo era adolescente me gustaban mucho las canciones, los corridos. Y yo cantaba una canción que en aquel tiempo decía que en Guanajuato la vida no vale nada. Y hermanos, ahorita, en este momento, los noticieros están diciendo que Guanajuato es el estado más sangriento de México, seguido por Jalisco. Y el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, verso 44, que el diablo es homicida. El que trae la gente, matando gente, es Satanás. Porque él sabe que cada persona que muere sin Cristo va con él. Él sabe lo que le está esperando. Le están esperando las llamas. En Juan capítulo 10 y en el verso 10 dijo el Señor que el diablo es un ladrón que vino a robar, a matar y a destruir. Y el próximo gobernante mundial que se avecina, hermanos, que todo el mundo está esperando, será el mismo Satanás encarnado en un hombre que no tiene sentimientos buenos, que no conoce misericordia, ni para él mismo, y su único placer para vengarse de Dios es matar y destruir lo que Dios creó. Apocalipsis capítulo 6 y verso 9, cuando el Cordero abrió el quinto sello, mire que dice: vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por mantener fieles el testimonio de Jesús. ¿Quiénes van a ser estos muertos por el testimonio? Gente que se va a convertir durante ese tiempo. Ellos saben que no le queda otro remedio para ser salvos, especialmente ustedes y son personas que escuchan, que han asistido a la iglesia, han oído en la iglesia, han crecido en la iglesia, fueron enseñados, conocen, pero no han abierto su corazón a Cristo. Esos saben, en el momento del arrebatamiento son de los que van a llorar, mientras estaban dormidos y se fueron otros. Mitad de las iglesias, de las casas, de las familias van a quedar solas. La mitad se va con el Señor. Y hermanos, va a ser terriblemente. Esas personas saben que su única esperanza de salvación, es no adorar al anticristo y no favorecerlo. Pero va a pagar, le van a cortar la cabeza. Si usted se convierte en la tribulación, le van a cortar la cabeza. Ese es el pago. Pero se va a hacer. Pero es mejor. Yo mejor quiero irme completito. Sí, yo mejor me quiero ir completito. En su odio contra Dios, el anticristo va a lanzar una sangrienta ofensiva contra todos los que profesan a Cristo. Primero, judíos convertidos, que sin temor desafían al mismo Satanás, dando testimonio de Cristo. Y segundo, una gran multitud de gente, gentiles es gente, una gran multitud de gente, especialmente familiares de creyentes que desaparecieron en el rapto. Hijos de padres cristianos, esposos de esposas cristianas, esposas de esposos cristianos, van a tener que sufrir. Y si quieren salvarse, les van a cortar la cabeza. Estas personas que viven después del rapto, hermanos, abrazarán la causa de Cristo, aceptarán a Cristo como su Salvador y darán testimonio de su fe en Él. Ellos saben, dice Apocalipsis capítulo 20 y verso 4, que por su testimonio de Cristo van a ser decapitados en la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 6 y en el verso 12. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y sucedió un gran terremoto. El sol se puso negro como vestido de luto y la luna
se puso roja como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos cuando la higuera es sacudida por el viento. Este mismo acontecimiento, hermanos, que está profetizado, lo vieron en el Antiguo Testamento, lo recibieron en visiones, los vieron acerca del fin del siglo, lo vio Isaías en el capítulo 3 y verso 10. Lo vio el profeta Ezequiel, capítulo 32 y verso 7. Lo vio también el profeta Joel en el capítulo 2 y verso 31. Y lo repitió el Señor. Mateo capítulo 24 y verso 29. Marcos capítulo 13 y verso 24 y 25. Y Lucas capítulo 21 y verso 25. El profeta Isaías dijo, en el capítulo 34, versos 2 al 4, el Señor está enojado con todas las naciones, está airado con todos los ejércitos, y Él los ha destruido por completo, los ha entregado a la matanza, serán arrojados a sus muertos, hedor despedirán sus cadáveres, su sangre derretirá las montañas. ¿Sabe que en Israel, cuando usted no va para abajo, va para arriba? En el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad vieja, usted va pisando sobre escalones o va sobre la rampa. En el centro de la ciudad está edificada sobre una montaña. Allí no entran carros, nada más gente, y burritos también cargando cargas para que lleven al mercado. Así, entonces, las montañas, yo quiero que lean, les voy a pedir que lean un momento más en Ezequiel 39. Yo le digo cuándo. Hermano, las montañas, no cree que va a ser un grupito de soldados que van a ir. Son millones de ejércitos de todo el mundo comandado por el Satanás. Y entonces la sangre va a ser tanto que las montañas la sangre va a transmitir y va a flotar hasta desbaratar las montañas. El profeta Isaías dijo, el Señor está enojado con todas las naciones, airado con todos sus ejércitos. Él los ha destruido por completo, los ha entregado a la matanza, serán arrojados sus muertos. Hedor va a apestar toda la tierra, hermanos, porque nadie va a tener tiempo para andar sepultando gente. Algo vamos a ver en Ezequiel 39 dentro de un momento. Se desintegrarán todos los astros del cielo y se arrojarán y se arrollará el cielo como un rollo antiguo. Toda la multitud de las estrellas perderá su brillo y caerán como cae la hoja de la vid. Cuando la tierra entera, hermanos, experimente la visitación de Dios, cuando la tierra entera experimente la gran visitación de Dios, en su justa ira, en su justo enojo, en su justo celo por el pueblo de Israel, los judíos van a ser terriblemente molestados, asesinados, perseguidos y odiados. En Apocalipsis capítulo 16, versos 1 y 2, oí una gran voz del cielo que decía, desde el templo a los 7 ángeles, miren que dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Hace algo muy terrible. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre todas las personas que tenían la marca de la bestia, los que van a adorar a la bestia. Porque si adora a la bestia, va a tener todo: comida, trabajo, dinero. Pero si no, no va a conseguir nada, ni luz, ni agua, ni comida, ni nada.
ni trabajo. El verso 3 y 4, Apocalipsis 16. El agua del mar, los ríos y las fuentes, el agua se convirtió en sangre. Verso 5 y verso 6, Apocalipsis 16. Oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Hasta has dado a beber sangre a los porque lo merecen. Verso 8, Apocalipsis 16. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y el cual le fue dado quemar a la gente con fuego. ¿Se imagina usted el calorón que se va a sentir? Nomás pensando en 90 ya tenemos arriba de 100. Si nomás pensando en lo que es 90 por 7 son 63, 630 grados de calor. Y si no se marca no hay agua, no hay baño, no hay nada. Lo que va a sufrir la gente va a ser terrible. Así que yo le aconsejo otra vez: no deje pasar el tiempo, abra su corazón y entréguese a Cristo. Recíbalo como Salvador y Señor y escápese de todo esto. Y mientras, lo dije y lo voy a repetir, mientras Dios me dé fuerzas para estar aquí parado y poder hablar, yo voy a estar recordándoles aquí de estas cosas, porque yo no quiero que nadie se pierda. Repito, de esta iglesia el que se pierda se va a perder porque quiere perderse. Se va a condenar porque quiere condenarse, pero por ignorancia no, porque se lo vamos a estar recordando, se lo vamos a estar diciendo. Y eso si no se muere. Ojalá Dios lo deje vivir. De esto habló el Señor Jesucristo, hermanos. De esto habló el Señor cuando dijo en Isaías capítulo 30 y verso 26. Y dijo: y la luz de la luna será como la luz del sol. Miren, yo me recuerdo allá en los ranchos, las noches de luna, qué bonito, parecía de día, daba gusto andar, correr en la bicicleta. Yo estaba joven, chamaco, adolescente todavía, y la luna, pero durante la gran tribulación, las cosas van a ser diferentes. La luna va a ser como la luz del sol. Y la luz del sol, mire qué dice, y la luz del sol, 7 veces mayor como la luz del día. El día que Jehová cubre las heridas de su pueblo, que cubre las heridas de su pueblo, el pueblo de Israel. A veces el pueblo sabe, hermanos, que va a sanar, es el pueblo judío que ha sufrido tanto, va a ser consolado porque el Señor lo va a rescatar y van a ser salvos para la gloria de Dios. Cuando la tierra entera, hermanos, cuando la tierra entera esté viviendo la visitación de Dios, cuando Dios derrame sus juicios sobre la bestia anticristo y sobre toda la maldad humana, ¿cómo será el estado de ánimo de las gentes? Cuando Dios derrame sus juicios sobre el Satanás y sobre la maldad humana, ¿cómo será el estado de ánimo de las gentes que van a vivir ese tiempo? ¿Podrán dormir tranquilos su sueño? ¿Tendrán buen apetito para comer sus alimentos? Como lo hacen hoy. Cuando la tierra entera sea sacudida por el poder de los juicios de Dios, el pavor, el miedo, que cada habitante de la tierra, hermanos, serán horribles. Apocalipsis 6, verso 15 al 17, dicen así: y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre. Mire, y de Israel, hermanos, los judíos no van al restaurante. Los restaurantes que hay, que son poquitos, es para los que comen ahí, son los viajeros. Pero me recuerdo, teníamos necesidad, nos habían dado la tarde y no comimos, traíamos hambre, fuimos al centro con la familia.
y anduvimos en todo el centro de Jerusalén buscando la palabra restaurante, ni un restaurante. Estábamos parados ahí, nos paramos en la banqueta, a ver si veíamos algún lugar donde dijera café o restaurante. En eso sale un señor ya grande, judío, y le digo al hermano, pregúntele, hermano, si él sabe, si él conoce algún restaurante. Y el hermano le pregunta si sabía dónde podíamos encontrar un restaurante. Dijo, mira, ya viejito, un judío viejito. Dijo, mira, yo nací aquí en Jerusalén, pero yo nunca he comido en restaurante, siempre como en mi casa. Porque los restaurantes son caros. Allá en el restaurante las sodas no son sodas, son soditas. Y en aquel tiempo, $2 la sodita. Afuera sí te compras bebidas regulares, pero en el restaurante son soditas y hasta que en uno de los viajes alguien nos aconsejó, dijo, miren, lleven bolsas de Kool-Aid, porque eso sí le ponen, en el restaurante le ponen la jarra de agua, así que entonces se sirve el agua y nosotros hicimos lo que hicimos en los últimos viajes, y lo hicimos así, llevábamos los sobres de Kool-Aid, el sabor que quisiéramos, servíamos el agua y hacíamos nuestro Kool-Aid y teníamos nuestra bebida, porque las soditas ahí a $2. Entonces será terrible, hermanos. Entonces Apocalipsis capítulo 6 verso 15 a 17, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, porque todos los ejércitos van a llevar sus servidores, van a llevar comida, van a llevar sus propios cocineros, para comer millones de gente que van a poblar, van a llenar la tierra. Los ejércitos tienen que comer, entonces van a llevar cada quien va a llevar sus cocineros, quien mate, quien quise, quien descarga la comida. Pues son los siervos, y todo libre. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían, miren, al ver el rostro, lo que se está viviendo, lo que están viendo, lo que está sucediendo, decían a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la vista de aquel que está sentado en el trono. Esto es Dios y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira, el de hacer su venganza, ha llegado. ¿Y quién podrá estar en pie? Los ejércitos liderados por el anticristo. A los mismos generales los va a mover el anticristo, es el que los va a llevar allá, porque su plan es acabar con Israel, pero no va a ser posible. Entonces, los ejércitos liderados por el anticristo, que acudirán contra la nación de Israel y decididos a destruir la ciudad de Jerusalén, porque allí, hermanos, odian a Jerusalén, porque allí está el trono de Dios y el trono de David, donde el Señor Jesucristo se va a sentar para gobernar en el mundo. Entonces, el Señor Jesucristo, sobre el cual se va a sentar el Señor Jesucristo durante el reinado milenial, ocupando el trono de David, su padre. En Lucas capítulo 1, verso 31 al 33, el ángel que habló con María le dijo así: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, es decir, Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. En el momento cuando los gobernantes de las naciones y sus ejércitos y sus altos mandos militares que van a reunirse contra Israel, liderados por el anticristo, cuando vean la gloriosa aparición del Hijo de Dios,
Dice Mateo capítulo 24 y verso 30, viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, todos juntos, reyes y gobernantes, altos mandos militares y los ejércitos a su mando, y toda la servidumbre en Apocalipsis, dice en Apocalipsis capítulo 19 y verso 18, temblando, todos, los más grandes, los generales, los reyes, los gobernantes, todo mundo, todos juntos, reyes y gobernantes, altos mandos militares y los ejércitos del mundo a su favor, a su orden, a su mandato, temblando de pavor y de miedo, desesperadamente buscarán las cuevas en las montañas y las hendiduras en las peñas, y clamarán con terrible angustia a las montañas y a las enormes piedras, diciendo: caigan sobre nosotros y cúbranos, escóndanos de la presencia irresistible del que está sentado en el trono. Este es nuestro gran Señor, a quien todos los seres humanos le debemos la vida, porque Él nos hizo. Y dice en Hechos capítulo 17 y verso 28, y en Él vivimos y nos vemos y somos. Y el enojo terrible del Cordero. ¿Podrá alguno esconderse? ¿Podrá alguno esconderse de Dios? Imposible, hermanos, imposible. Miren lo que dice Jeremías capítulo 23 y verso 24. Se ocultará, se esconderá alguno de Jehová, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea. No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Y mire que yo le recomiendo que lea el Salmo 139, verso 7 al verso 12. Allí, desde el cielo hasta la tierra, debajo de la tierra, donde se meta. Y en Abdías capítulo 1, verso 4, dice: si te remontares como el águila, y aunque en las estrellas pones tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Mis amados hermanos y mis amados amigos, ¿se imaginan ustedes cómo será aquel día? ¿Tiene usted una idea de cómo será aquel día? Cuando Dios, para tomar venganza de sus enemigos, cuando Dios, para tomar venganza de todos sus enemigos, cuando Dios, para dar a conocer a las naciones su poder y su gloria, haga sacudir y estremecerse toda la tierra, el terror, la angustia, la desesperación y el miedo serán horribles. Ezequiel capítulo 38. Capítulo 38, verso 19 y verso 20. Dice: porque he hablado en mi celo, en el fuego de mi enojo, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre toda la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las estrellas del campo y las serpientes que se arrastran sobre la tierra, y todos los seres humanos que están sobre la tierra, la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán las montañas, y las cercas caerán, y todo muro caerá a tierra. En Ezequiel capítulo 38, versos 22 y 23. Y a todas las aves del cielo, mire qué dice: y a todas las aves del cielo llamará contra él la espada. Contra todos los montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. Y la espada de cada uno será contra su hermano. Y yo pelearé contra él con pestilencia, con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas,
y sobre muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Esta escena, hermanos, ya para terminar, estoy terminando. Esta escena señala el fin del anticristo y el fin de su socio, el falso profeta. Dice en Apocalipsis capítulo 19 y verso 20, verso 19, 20, perdón, verso 20, 19 y 21, Apocalipsis 19, 21, dice, y los demás, quiere decir, los líderes militares, sus ejércitos, fueron muertos con la espada, quiere decir, con el poder de la palabra que salía de su boca, del que montaba el caballo, que es el Señor Jesucristo, y todas las aves del cielo. Todas las aves del cielo se saciaron de las carnes de ellos. Mire que lea conmigo Ezequiel 39. Ezequiel 39, versos 12 al 14, y 14, al 14. 39, versos 12 y 14. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrarán todo el pueblo de Israel, todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre, será algo, ¿cómo se llama? De alegría, de alegría sobre ellos, el día que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla, y al cabo de 7 meses harán reconocimiento. No va a ser una guerrita como Rusia y Ucrania. Van a ser el país de Israel, hermano. Es más grande el valle que el país de Israel. Y todavía hay uno más chiquito, el Líbano. Así que tiene 250 millas de largo. En el norte tiene 70 millas. Y en el sur, donde cruza usted para Sinaí, tiene 9 millas. Así de pequeñito es el país de Israel. El Líbano es todavía más pequeñito. Así que las montañas, ahí te imaginas los ejércitos mundiales amontonados ahí para pelear, para deshacer al pueblo de Israel. Pero Dios es muy grande y Dios los va a guardar. Entonces, como seres humanos, hermanos, vivientes en esta tierra, donde tendrán lugar estos terribles acontecimientos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para escaparnos? Porque todo, esto es una realidad, esto no es un cuento. No es cuento, es una palabra real, gloriosa. ¿Qué tenemos que hacer para escaparnos? Si no ha entregado su vida a Cristo, hágalo ahora, por bien de su alma, por bien de su vida, por bien de su familia y por bien de la vida eterna que buscamos todos. Hay fe, no sé si llamarlo bien, religiones que ofrecen el cielo fácilmente. No tiene que arrepentirse. En el West Texas, hermano, en el West Texas había una iglesia que el líder me dio mucha lata. No voy a contar toda la historia, pero llegaron unos indocumentados, los hospedaron en el gym. Yo les llevé comida un día, dos o tres veces. Y pues que llegó el pastor Bautista me dice, ya sabe usted que bautizó a los indocumentados. Le digo, no. Y yo fui un día a comer, a llevarles comida, y les pregunté, ¿ustedes ya se bautizaron? ¿Ya fueron a la iglesia? Sí, pues nos dijo que si queríamos creer en Cristo y bautizarnos, y nos bautizó. Sin más nada. Sin arrepentimiento,
sin saber lo que hicieron, sin nada. Pero Él los bautizó porque ya eran salvos. Eso es falso. La salvación es una experiencia que se vive. La salvación es una experiencia que se vive. Repito, la salvación es una experiencia que se vive. Nadie le va a decir a usted que es salvo porque usted sabe que es salvo. Acepte a Jesús como su Salvador y su Señor. Dígale al Señor, perdóname mis pecados, Señor. Lávame con la sangre del Señor Jesucristo, a quien hoy yo recibo como mi Salvador y le confieso dueño y Señor de mi alma. ¿Sabe que desde el momento que usted acepta a Cristo, usted ya tiene dueño? Ya tiene dueño. El dueño, nuestro dueño es el Señor Jesucristo, dueño y Señor de nuestras vidas. Y luego dígale, Señor, gracias por mi salvación y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y si usted ya ha creído, si usted ya creyó y aceptó a Cristo como Salvador personal y ha recibido a Cristo como su Salvador, entonces dígale, Señor, ayúdame a vivir cada día fieles a ti, hablando de Cristo, testificando de Cristo y orando por mi salvación y de mi familia. Y todos juntos, hermanos, todos juntos orando en todo tiempo y esperando la venida de nuestro gran Señor. Se ponen de pie y oremos a Dios. Gracias, Padre eterno. Señor.